perdón, de función cuadrática, habíamos quedado en la reestructuración de cada uno de los elementos, ¿cierto? Habíamos descrito cuáles elementos tiene una función, su vértice, punto de corte, habíamos visto la manera de cómo a través de procedimientos y fórmulas nosotros obtenemos lo que son las raíces, el punto de corte de intersección con el eje Y y demás, y otros conceptos que ya van a dar funcionalidad o aplicabilidad a esa función, a esta temática, como son los máximos y los mínimos, que es el tema que vamos a trabajar. Dentro del desarrollo de la guía, entonces vamos a arrancar con la parte procedimental. Ustedes tenían un tallercito por allá que habíamos quedado creo que hasta el punto 5. Ahorita al final voy a dar la indicación qué puntos vamos a hacer de ese taller con relación a las explicaciones del día de hoy. Bien. Qué pena interrumpirte, era para ver si puedes aceptar a Sofía Poveda, por favor. A Sofía Poveda, pero no me han enviado a Jonathan Gil, admitir Miguel Velázquez. Sí, aquí aparece. Listo. Es que recordemos, chicos, que debemos estar 2 minuticos antes de la clase, porque cuando yo empiezo a proyectar, no me aparece ahí, digamos, el mensajito de los chicos que van llegando. ¿Listo? Bueno, dentro de la temática y la funcionalidad, nosotros estamos trabajando también a partir de GeoGebra, procedimientos para hacer interpretaciones. Hoy vamos a hablar del dominio y del rango de la función y también del punto máximo y del punto mínimo. Ayer mencionábamos la parte teórica, ¿cierto? De este valor mínimo aparecía también el valor máximo y hoy dentro de nuestros ejercicios nos nombran el rango. Es decir, vamos a ver toda esa teoría en una práctica. Nos dice aquí el ejercicio, determine el rango y el valor mínimo o máximo de la función según el caso. Debemos justificar la respuesta. Recordemos que el mínimo y el máximo depende de la concavidad de la función. Si mi función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, es lo que me permite determinar si hay un mínimo o un rango. Para este caso, yo tendría aquí un punto mínimo y para este caso, acá tendría un punto máximo. Y esa abertura depende del valor de A, que es el valor que acompaña a mi X cuadrado. Entonces, por ejemplo, acá en este primer ejercicio, yo voy a verificar quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, algún estudiante que me colabore y me diga quién es A. 1. Muy bien. ¿Quién es B? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Perfecto, menos 3. ¿Y cuánto vale C? 0. 0. ¿Listo? Nosotros con esto, ¿qué realizábamos, chicos? Nosotros con esto encontrábamos los vértices, hacíamos nuestra gráfica y ustedes ya tienen todo ese procedimiento. Para estas actividades nos vamos a valer del recurso tecnológico, es decir, vamos a utilizar GeoGebra para hacer nuestra gráfica, nuestra interpretación y poder determinar dominio y rango. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestro ejercicio, ya sabemos que va a abrir hacia donde abre, hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien, porque el valor de A es positivo. Entonces, Positivo. nosotros trazamos nuestra gráfica ya en GeoGebra bien bonito, bien chévere, que nos quede el diagrama con los valores que están asignados. Entonces, yo tengo mi función aquí, x2 menos 3x. Ustedes la trazan allá en GeoGebra, se cumple la condición que es una función que abre hacia arriba, por lo tanto va a tener un máximo o un mínimo. Mínimo. Un mínimo. Ok, muy bien. Mínimo. Pues entonces ahí vamos a tener un mínimo donde en esta parte del vértice. Importante, estudiantes, que ustedes cuando apliquen GeoGebra identifiquen que el vértice está determinado acá donde dice el extremo del foco. Este F es del foco, el extremo de la función, ¿cierto? Y donde está esta coordenada son los valores que me aparecen acá. Este primer valor es de X y este segundo valor es de Y. Esos son los términos H, K que nosotros vimos en el procedimiento manual. Allá cuando decíamos que H era igual a menos B más o menos
H era igual a menos B sobre 2A y K igual a F de H, ese procedimiento manual, aquí ya GeoGebra nos lo permite realizar de forma simultánea. ¿A través de qué? Pues de software. ¿Listo? Entonces, ¿qué decía el ejercicio? Determine qué encontramos. Ah, para este ejercicio encontramos un ¿qué? Un mínimo. ¿Pero dónde encontramos ese mínimo? En la coordenada mínimo. Me excusan ahí la letra, pero esto es como pi. Esto es un mínimo. Entonces, ese mínimo lo encontramos en la coordenada x, y, que equivale a 1.5 con menos 2.25. Listo. Profe, Sí, Profe, señor. pero se busca la ecuación así normal y aparece así. Se busca. Tú insertas la ecuación, Digo, sí, la función, perdón. la función, sí, qué pena. Listo. Tú la colocas en Y GeoGebra. ahí, Sí, te escucho. ujú. Y ahí, o sea, ¿aparece así normal o hay que hacerle alguna otra cosa? No, ustedes insertan su función. Juanita, creo que eres tú. ¿Recuerdas Sí, cómo señor. se hace el procedimiento en GeoGebra? Yo les expliqué clases anteriores. Sí, Ustedes, sí, señor. listo. Entonces, cuando tú insertas en GeoGebra tu función, él te va a arrojar la sola gráfica. Luego aquí tú le das en estos punticos y le colocas puntos especiales y él te va a arrojar todo eso. No Ah, sé, listo, esa era la duda de lo de los puntos especiales. listo. Gracias, profe. Si hay la necesidad, yo retomo 2 minuticos y lo hacemos así como dicen sobre la misma aplicación para que quede entendido. Ustedes me dirán, pero de esto ya he hecho 2 videitos de las clases anteriores. ¿Listo? Bueno, entonces continuando acá, observemos que ya encontramos, esta primera función tiene un mínimo, pero adicionalmente me piden acá el rango. Entonces, estudiantes, de acuerdo a la teoría de funciones, ¿cuál es el eje que me representa el dominio y cuál es el eje que me representa el rango? el dominio del Dominio X y el es rango X del y Y. el rango Y. Perfecto, muy bien. Me Y. gusta que estén en sintonía porque eso significa que estamos teniendo aprendizajes de lo que usted busca. Listo. Entonces recuerden, dominio en el eje X y rango en el eje ¿qué? Y. Clave número 1 para que se las aprendan automáticamente. El dominio de una función cuadrática siempre son los números reales. ¿Y por qué son los números reales? Permítanme, voy a cambiar aquí rápidamente de color. Oh, Dios, se bloqueó. Bueno, esta función se va a extender hacia allá, hacia el infinito. Siempre se va a extender. Es decir, siempre va a haber un valor en mi eje X, siempre va a haber un valor en mi eje X que esté relacionado con la curva de la función. Por eso se dice que el dominio de toda función cuadrática son los números reales. Situación 1, que ya ven ustedes guardar allá en su chip. Situación 2, el rango. El rango sí no son todos los reales, sino yo tengo que analizar hasta dónde llegó mi función. Entonces, esta curva parte de este punto. ¿Cuál es ese valor en Y? Que algún estudiante me diga. Menos Entonces, 2.25. Muy 2,25. bien. Entonces, si yo analizo, esa gráfica va desde menos 2.25 ¿hacia dónde? Hacia la parte de arriba. Es decir, aquí se va a encontrar infinito, ¿qué? Infinitos positivos. Positivo. Positivo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que colocar en respuesta. ¿Cuál vendría a ser mi solución? Yo les agregué el puntico del dominio para que lo interpreten y lo vayan, digamos, apropiando, memorizando, porque también es una cuestión de memoria, donde el dominio son los números reales y el rango es la coordenada. Bueno, aquí incluyamos, en vez de paréntesis, vamos a colocar la llave para que me tome el valor. El rango es el intervalo que va desde menos 2.5 hacia el infinito positivo. Recuerden que esto es sobre el eje Y. Y eso es lo que ustedes van a realizar en ese punto 16 del taller, estudiantes. Hasta acá me dicen. Profe, el dominio debe ir acotado, digo, el rango. Sí, puede ir acotado, sí.
debe ir acotado porque se debe tomar hasta el valor puntual. Aquí nos da un valor puntual que es menos 2.25, entonces lo acotamos acá, muy bien, por este lado. Hay otra forma de expresar el rango, que es en forma de desigualdad. Recordemos lo del primer periodo. Entonces, ustedes pueden colocar que el rango son todos los valores de Y que sean que mayores de todos los valores de Y. Bueno, hagamos acá que sean mayores o iguales a ¿qué? A menos 2.25. Entonces, esta es otra notación que nos puede salir a nosotros dentro de la parte de las funciones cuadráticas y que ustedes ya deben estar en la capacidad de interpretar. ¿Listo? Hasta acá, chicos, ¿claro? ¿Vamos bien? Profe, ¿en todos los casos del dominio siempre son los reales? Sí, eso ya lo expliqué, sí, lo acabé de decir siempre. Para la función cuadrática, importante saber qué tipo de función estoy hablando. Para la función, Profe, no entendí cómo determinar el rango. recuerden que el rango son todos los valores que puede tomar una función con respecto a mi eje Y. Eso nosotros lo vimos en teoría de funciones. ¿Listo? ¿Y qué sucede? Que en Y aparece el valor más pequeño de Y que aparece es menos 2.25. Y la gráfica va desde menos 2.25 hacia arriba, es decir, hacia infinito positivo. Por eso yo coloco acá menos 2.25, infinito. ¿Listo, muchachos? Entonces espero que con esto pues haya quedado más clara la cuestión. Y ustedes que deben hacer su misma gráfica en GeoGebra, ¿cierto? Y colocan su dominio y su rango. ¿Listo? Teniendo en cuenta también si hay un máximo o hay un mínimo. Bueno. Bien. Profesor. Vamos con... Sí, Jan. ¿Qué significa de por sí el dominio y el rango? Digo, el máximo y el mínimo. Cuando, ya ahorita lo vamos a ver en una de las aplicaciones de funciones cuadráticas. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, hay, Ya, oiga. digamos, producción-costo, y esa producción-costo se puede representar con una función cuadrática. Creo que estos días en las noticias, ustedes han escuchado el término también por allá donde dice, el crecimiento de la pandemia es exponencial, o sea, también va a tener características de función exponencial. Esos son aplicaciones de las funciones. Ahorita vamos a trabajar problemas de aplicación en física. Ustedes han utilizado función cuadrática cuando van a determinar, por ejemplo, en un movimiento parabólico, la distancia, que es igual a aceleración al tiempo al cuadrado más un medio de la aceleración por tiempo. Bueno, en fin, en caída libre. Todo esto tiene una aplicabilidad en diferentes ramos. Y el dominio y el rango nos van a permitir los máximos y mínimos, determinar las soluciones para dichos problemas. Ya ahorita en 2 diapositivas vamos a complementar mejor esa respuesta. ¿Listo, chicos? Bueno, seguimos con nuestra siguiente presentación o explicación. Chicos, hasta ahora llegando. Bien, vamos a contestar aquí una de las preguntas que me hizo Jan. Dice, problemas de aplicación, que es lo que van a trabajar el día de hoy. Dice que la utilidad UX, o sea, U de X, que recibe un fabricante por la producción de X unidades. Entonces, esa función o esa utilidad depende de las unidades de un determinado producto, de un producto está determinada por la expresión U de X igual a 30X menos 2X al cuadrado. Entonces, observemos acá dentro de la estructura de ese problema. Primero, tenemos un concepto, utilidad, o sea, es una aplicación de la vida real. Segundo, la utilidad está determinado por un número de unidades. ¿Listo? Y tercero, hay una función cuadrática que me está describiendo esa unidad. Eso es aplicación de funciones cuadráticas. ¿Qué nos piden a nosotros? ¿Cuál es el número de unidades X que debe producir la empresa, la fábrica, qué sé yo, las ventas, para tener la utilidad máxima? Entonces, Jan, ahí vamos a ver una de nuestras aplicaciones. Paso número 1, ¿qué deben ustedes hacer? Todo el proceso de gráfica, vértice, puntos de corte y demás. Ahí se aplica toda la estructura algebraica que ustedes han visto durante todos estos años
y que nosotros el día de ayer vimos en la clase. Pero pues nosotros vamos a apoyarnos con GeoGebra para interpretar mucho más rápido eso. Bien. Primera situación, hago el mismo procedimiento. Observemos, chicos. Tengo mi función. Esa función que hice, la llevé, la grafiqué y ahí empieza mi interpretación. Entonces, lo primero que voy a identificar es el vértice de la función. En este caso, el vértice de la función está acá en 7.5 y en Y en 112.5. 102.5. Lo que ustedes van a hacer, estudiantes de grado 11, es una interpretación de dicha gráfica. El chico que por allá, por favor, tiene micrófonos, los inhabilitan. Tengo interferencia, gracias. Entonces, ustedes lo que van a interpretar es esa gráfica que dice lo siguiente. Esta gráfica es la que me genera la utilidad. Significa que para este tramo, cuando va produciendo, van vendiendo, van produciendo, hasta acá me va generando ganancia, 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 pero llega a un punto donde se va a obtener la ganancia máxima. Clave número 1 para que ustedes vayan por allá interpretando sus ejercicios de universidad. Siempre las funciones que abren hacia abajo son las que me permiten determinar las ganancias máximas de producción o venta de un artículo. Ojo, eso para aquellos chicos que vayan por una ingeniería o algo, ténganlo muy presente. ¿Listo? Entonces, de acá, ¿qué nos interesa para contestar los ejercicios? El vértice. ¿Sí? Cuando la fábrica obtiene la mayor cantidad de ganancias, cuando venda, recuerden que esto es X, cuando vendan 7.5, no sabemos si son millones, no nos dicen ahí si son millones de productos o miles de productos, cuando él venda 7.5 va a tener o va a obtener mejor una ganancia en Y de 112. Ustedes lo único que van a hacer es interpretar la gráfica. ¿Dónde está el truco? Realizo mi gráfica y hago una interpretación. ¿Listo? Entonces la respuesta por acá, ¿cuál es el número de unidades que debería producir para obtener la utilidad? Sencillamente 7.5x, que es lo que me representa lo que él debe vender. Profe, ¿Sí? profesor, tengo una duda con lo de las gráficas. Digamos, a la hora de hacer una producción, listo, tenemos nuestra máxima que es el vértice. Sí. Pero a la hora de interpretarla, supongamos, bueno, nos explicaste esto. ¿Qué pasa con el rango que están por debajo del eje? Muy buena pregunta, te la voy a contestar acá. Listo. ¿Por qué son importantes los puntos de corte en X? Porque esos me determinan cuándo la producción de determinado producto está en equilibrio. El punto de equilibrio en producción es 0 ganancias, pero también 0 pérdidas. Ni gano ni pierdo. Entonces, te lo voy a contestar con esta gráfica. Cuando la empresa o la fábrica, aquí me hablan de una fábrica, la utilidad de un fabricante de la producción. Entonces, ¿cuándo está en punto de equilibrio? Entonces, está en punto de equilibrio cuando ¿qué? No produce nada, ¿cierto? Si usted no hace, no produce y no vende, pues ni invierte, pero tampoco gana. Por eso aparece esta coordenada, 0,0. Pero también se genera cuando ¿qué? Cuando se producen 15 unidades. ¿Por qué? Porque mi gráfica va y vuelve y baja. Entonces, cuando produce 15 unidades, ni él va a ganar, ni él va a perder. De aquí viene una parte que dentro de la matemática se llama razonamiento. Y es lo siguiente. Hay muchos chicos que me han preguntado a mí en diferentes clases, me dicen, no, profe, pero si yo produzco más, gano más. Y dentro de la lógica financiera podría ser real, pero cuando estamos sujetos a una función cuadrática no funciona lo mismo. Me explico, voy a tomar esta curva. Si aquí la fábrica va produciendo artículos, hasta acá es hasta donde le conviene a la fábrica producir en este tramo, ¿cierto? Porque aquí ya empieza
no a generar ganancias, sino a disminuir la utilidad si supera esos 100. Entonces, ¿eso a raíz de qué puede ser? Que puede ser a cuestión de transportes o que tienen que contratar más personal o que tienen que, digamos, abrir otras sedes. Entonces, son variables que se determinan ya dentro de la vida práctica. ¿Listo? Entonces, no es lo mismo que, digamos, César tiene un negocio de empanadas en su casa, en un local, y él esto, pero si él quiso extenderse, abrir más puntos, entonces sencillamente ya tiene que pensar en otros costos, como pagar arriendo allá, pagar otro empleado, y esas variables son las que hacen que estas funciones tomen esas determinadas curvas. Eso es como un ejemplo así fácil para interpretar. ¿Listo, Jan? Profe, y esas, digamos, esa representación, digamos, teniendo en cuenta si uno abriese como otro local o algo así, ¿se debe representar desde otra gráfica y hacer comparación o se puede Vuelvo, representar en la misma? vuelvo y te digo, todo depende de la función matemática que te represente. Porque si tu negocio está basado en una función lineal, obviamente tú siempre vas a ganar. ¿Por qué? Porque la gráfica nunca va a tener un punto de inflexión. Si tu negocio depende de una función exponencial, entonces implica que ese negocio va a tener un crecimiento súper grande en el corto tiempo. Pero si tu negocio depende de una función cuadrática, lo que significa es que solo vas a tener un punto donde obtengas las mayores utilidades y que hasta ahí debes generar tu producción. Eso ya es algo más aplicado a la economía. ¿Listo? Entonces espero haberte dado como esto. Chicos, nos quedan 10 minuticos. Voy a terminar la siguiente diapositiva y al final les doy el espacio, ¿vale? ¿Listo? Bueno, voy con un siguiente ejercicio que aparece acá. Dice, si se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad de 15 metros sobre segundos, física 1, movimiento rectilíneo, perdón, movimiento vertical, caída libre o movimiento vertical, ¿listo? A una altura de metros. Después de t segundos está dado por la siguiente ecuación, mire. El movimiento de caída libre está dado siempre también por una ecuación cuadrática. Por eso es cuando ustedes ven por allá en vectores y todo ese asunto de que la distancia es igual a la gravedad por tiempo al cuadrado, bueno, todo ese asunto. Si ustedes analizan las fórmulas de física, que cuando nosotros entremos a derivadas les voy a explicar un poquito de dónde sale cada una de esas fórmulas, entonces ustedes ven que es también una aplicación de función cuadrática. Listo. Me voy a centrar acá en el ejercicio, dice. Se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad de 15 metros sobre segundos. Su altura está dada en metros. Después de t segundos está dado por la ecuación y igual a 15t menos 5t al cuadrado. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada de la pelota? Entonces, mismo proceso. Voy a GeoGebra, donde me voy a centrar en el vértice. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar, primero que todo, mi variable X, que vendría a ser el tiempo. ¿Sí? Esta variable X vendría a ser el tiempo, porque dice que está dada en razón de t. ¿Listo? Y recordemos por allá que la altura también está dada en razón del tiempo. Mientras que mi eje Y viene a ser ¿qué? La altura. Listo. Tengo la gráfica de mi función, me preguntan cuál es la altura máxima alcanzada por la pelota, entonces solo me interesa el valor de mi eje Y. En el ejercicio anterior, ¿quién me importaba? El valor del eje X, de la coordenada X. En este ejercicio me interesa el valor de la coordenada Y. Significa que la altura alcanzada por esa pelota es sencillamente de 11.25 y en el ejercicio me dan la unidad que son metros. Y listo, chicos. No es más. ¿Dónde está el procedimiento matemático? Procedimiento matemático está acá. Ustedes ya pueden tener una herramienta, más sin embargo, la idea es que ustedes practiquen el cálculo de vértices, el cálculo de las raíces, de los puntos de corte y demás. Bueno, hasta ahí, muchachos. Entonces, voy a explicar ahora nuestro taller para lo que vamos a terminar. ¿Listo? El día de ayer, Profe, una pregunta, profe. sí, señor. ¿Quién me va a preguntar?
Falsa. Bueno, entonces, el día de ayer ustedes realizaron punto 1, yo expliqué el punto 2, ustedes hicieron el punto 3, habíamos quedado acá que el punto 4 todo lo trabajamos en GeoGebra. Aparece aquí el punto 7. Entonces, el punto 7 dice, para las siguientes parábolas determine la intersección con el eje Y y las coordenadas de su vértice. Es simplemente colocar al frente de cada valor cuál es el punto de corte Y. Ayer 3 estudiantes me ayudaron a realizar como 3 punticos de esto, entonces esto súper entendido. Van, grafican, encuentran su vértice y le colocan ahí el valor del vértice. Punto 8, ojo, dice, traza la gráfica de cada función, determina el vértice, el eje de simetría, las raíces y el punto de intersección con el eje Y. Es similar al que hicimos aquí en el punto 2, ¿cierto? Pero no nos vamos a poner a hacer todos los procedimientos, sino sencillamente vamos a ir a hacer unos, creo que de este ayer habíamos dicho que hacíamos 2, ¿cierto? Sí, señor. Eso, entonces hacen esos 2 y escriben cada uno de sus elementos conforme aparece en la tablita. Ustedes lo pueden diseñar en una tablita como nos aparece aquí en la presentación, ya les digo cómo, diapositivas. Ustedes pueden hacer una tablita así, bonita como esta. Una pregunta. Colocan raíces, puntos de corte y demás. ¿Sí? Te escucho, el chico que va a preguntar. Bueno. Entonces tenemos acá, trazar la gráfica de la función. Bueno, en fin. Y de acá vamos a pasar a realizar el punto 16, que ustedes tendrían que hacer. Estos dos van a ser el punto 19, espero que estén tomando ahí nota. Punto 16, punto 19. Yo expliqué el punto 20 y ustedes van a hacer el punto 21. Entonces, repito, dentro de la situación de problemas van a ser el 16, el 19 y el 21 en la resolución de problemas. Y de acá sí vamos a desarrollar, conforme lo habíamos explicado el día de ayer, de acá 2 puntos donde mostremos toda la información. Y este sí lo hacemos total porque es un ejercicio muy, muy fácil. Es simplemente interpretación, eliminar las X, encontrar H y encontrar el vértice, que es aplicar una formulita. Listo, estudiantes. Entonces, ahora sí, nos quedan 3 minuticos. Voy a parar aquí la grabación y escucho si hay